Ánimo. Bueno, el día de hoy voy a hacer una reflexión breve para dar a conocer lo que está sucediendo en el país a partir de esta epidemia de coronavirus. Quiero primero darle confianza, seguridad al pueblo de México de que se trata de una situación pasajera. Si quisiéramos ser más profundos, diría una crisis transitoria de salud pública, incluiría también lo económico, crisis transitoria. Esto significa que vamos a salir pronto, que no es una debacle, que son mucho más nuestras fortalezas que nuestras debilidades o flaquezas. Es mucho pueblo, y es mucha cultura la del pueblo de México como para no poder enfrentar esta adversidad. El pueblo es mucha pieza, el pueblo de México es extraordinario y es indudable la grandeza de México. Ya he hablado en otros momentos de todas nuestras fortalezas. Voy a puntualizar sobre este tema en el informe del domingo. Quiero agradecer mucho al pueblo, y esta es una prueba de nuestra fortaleza cultural, social, política. Quiero agradecer porque se están cumpliendo las medidas que se establecieron para evitar mayores contagios. Se está aportando la gente al 100%. Se está demostrando que el pueblo de México es un pueblo consciente, no es un pueblo irresponsable, indolente. Pedirles que sigamos así, que sigamos cumpliendo, que si no tenemos necesidad, que no salgamos de nuestras casas. Y que nos cuidemos, que
nos congreguemos familiarmente, que busquemos esa protección o que sigamos contando con la protección familiar, que es el núcleo básico. Repito, la familia de México, la familia en su amplia extensión, comunicación, connotación, la familia moderna, la familia de México es la institución de seguridad social más importante del país. Y eso es una peculiaridad, una característica de México. No es un asunto mundial, no se da en todos los países. Y en estos momentos es fundamental la fraternidad familiar. Que sigamos ayudando. Lo segundo, decirle a quienes nos están viendo, nos escuchan, que nos estamos preparando para enfrentar la epidemia en el peor momento. Esto es el contar con los hospitales, las camas, los equipos para atender a enfermos. Estamos dedicados de tiempo completo. Esa es la prioridad del gobierno en estos momentos. Prepararnos para que no nos falten camas, ventiladores y podamos atender a los infectados graves. Tenemos proyecciones de lo que se necesita, vamos bien en ese propósito. La prensa amarillista, nuestros adversarios que todavía no ayudan, porque los domina el odio, quieren que digamos cuántos muertos. Ayer estaba yo viendo un mensaje de una periodista pidiendo que digamos cuántos muertos van a haber. Esto me hace pensar, y es posible decir que estamos también viviendo en temporada de sopilotes. Ojalá y esa actitud cambie y que no nos importe lo que
estén haciendo en otros países. México está viviendo un proceso de transformación y es único su proceso, porque México estaba sometido por un régimen de injusticias y de corrupción, y ya es otra la realidad. Entonces, estamos preparándonos. Es muy importante seguir las recomendaciones de los técnicos, de los médicos, de los especialistas, de los científicos. Son de lo mejor. El equipo que está llevando a cabo la estrategia médica. Ayer se habló de eso. 2 premios nacionales de ciencia y especialistas de primer orden, investigadores eméritos. Entonces, vamos a seguir cuidándonos y informo que estamos preparándonos para tener las camas, los equipos que se requieren. Con ese propósito fui ayer a Tlaxiaco, a la Mixteca. Ayer iniciamos ya el plan de atención a enfermos por coronavirus en 80 hospitales del IMSS Bienestar, adaptados. Y mañana y pasado voy a estar visitando hospitales y les vamos a estar informando, y a través de ustedes se va a estar informando a los ciudadanos, al pueblo de México. Repito, todo el gobierno está dedicado a que no nos falten las camas, los hospitales, los ventiladores, el equipo médico que se requiere para la atención a enfermos, los materiales básicos. Les digo, teníamos problemas de el gel, de alcohol, ya se resolvió. Y tengo que agradecerle a un empresario de la industria azucarera, de un ingenio de Cardel. Mañana voy a dar su nombre, porque puso a disposición su planta de producción de alcohol, y ya está llegando de Cardel el alcohol para no tener desabasto. Ya tenemos alcohol suficiente para desinfectar, para usarlo como gel.
Esa información la acabamos de recibir en la reunión del Gabinete de Seguridad, porque no éramos autosuficientes en México en producción de este alcohol. Ahora se está garantizando. Son de las cosas en que hemos estado trabajando. Esto le correspondió atenderlo a la Secretaría de Agricultura. Y así estamos trabajando, consiguiendo lo que hace falta. Como ustedes comprenderán, hay un desabasto mundial de ciertos equipos porque todos están demandando ventiladores, básicamente es lo más urgente y necesario. Pero ya nosotros contamos con un número importante. Poco a poco vamos a ir informando y vamos a transmitir cómo estamos preparados. Les puedo decir que ya tenemos equipos suficientes para enfrentar lo que pueda venir, pero queremos prepararnos muy bien, blindarnos por completo, no confiarnos. También que todos sigamos ayudando, porque se van a ver los resultados de todo este esfuerzo. No es en vano todo lo que estamos haciendo. Dijimos desde el principio, no se cura esta epidemia en hospitales, ¿sí? Se atiende con medidas preventivas, con la participación de la gente y en casa, en especial con nuestras familias. Ese es el llamado, esta es la reflexión que hago el día de hoy. Vamos a continuar con esta prioridad para luego dar paso a la reactivación económica, que lo tenemos muy claro. Sí. Enfrentar la emergencia y luego la reactivación económica para continuar con el proceso de transformación del país, que es fundamental. Y es lo que quisieran algunos detener. No les importa de verdad mucho la epidemia del coronavirus o la caída en la economía. Lo que a algunos les preocupa es la transformación, porque no están dispuestos, no están de acuerdo a perder privilegios. Eso los hace actuar con mucho egoísmo y los desquicia. Afortunadamente son una minoría. La mayoría del pueblo quiere la transformación y quiere
vivir en paz, con bienestar y con felicidad. Entonces vamos adelante. Abrimos para preguntas y respuestas. Buenos días, presidente. Hans Salazar, ZMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. A propósito de lo que menciona en este momento sobre la fraternidad, la solidaridad, en las redes sociales hay mucha gente que pide plantearle el tema de, a partir de la solidaridad, incluso ya hay muestras de compartir la comida, de compartir objetos, cosas que puedan estarle ayudando a la gente, principalmente la que se está quedando sin ingreso, que ya lo ha mencionado usted, al día, que va y que vende en la calle, que limpia parabrisas. Incluso hay dentro de la comunidad artística independiente, pues que van también pues por eventos y todo, y que se les ha cancelado también la petición de que no los olvide de apoyarles, de estarles en estos programas de la parte económica, estarles ayudando. Entonces, pero concretamente la gente que pide que usted escuche esta parte de solidarizarse, ¿qué mensaje les daría? Ellos piden incluso que se haga una especie de que desde el propio gobierno haya un tipo de articulación, de llamados para que se comparta, repito, la comida, los objetos necesarios para que la gente siga al día y en estos días, en estas semanas que son las más fuertes de este impacto del momento de la contingencia sanitaria. ¿Qué mensaje les daría, presidente? Es decir, ya concretamente para ir aterrizando más allá entre familias, entre gente que no se conoce, pero que finalmente tiene esa inquietud, así como cuando fue en el sismo, cuando ha sido un huracán y usted ha mencionado, y que salen sin mirar a quién, salen a dar, a ofrecer, a aportar. Y segundo, para dar prioridad también a mis compañeros, según planteamiento, le preguntaría, en esta reactivación económica, porque ya se han estado cerrando hoteles, lugares, y bueno, en la propia Ciudad de México ya se ha hecho el llamado por parte de la jefa de gobierno para evitar establecimientos, abrir establecimientos mercantiles aquí en el centro. Ya desde el día de ayer muchos negocios ya no abrieron a partir de esa respuesta, e incluso se muestra la solidaridad. Hay varios anuncios pegados en los negocios, ayer me percaté de eso, diciendo que se unían a este momento de manera voluntaria, no solamente por un llamado, sino de manera por convicción. Entonces, ese sería el segundo punto. El domingo, que es el informe de usted, que ya lo ha comentado aquí, usted hará anuncios sin preguntarle detalles, por supuesto, porque es el domingo el que va a aterrizar. La pregunta sería, ¿mandará mensaje respecto al tema económico de esta reactivación ya con pasos concretos de estos programas que ya ha ido mencionando y de apoyo a la gente de manera directa, sin intermediarios? ¿Habrá algo al respecto? Muchas gracias, presidente. Sí, lo primero es importantísimo y yo creo que es algo que se manifiesta siempre de manera cotidiana, la solidaridad del pueblo, hacer el bien sin mirar a quién, a diferencia del egoísmo que quiso imponerse, la fortaleza cultural de nuestro pueblo y la inmensa bondad que hay en nuestro pueblo lleva a la fraternidad, siempre, tanto en el campo como en la ciudad. La gente se ayuda, empezando, repito, por la familia. Le va mal a un miembro de la familia y acuden de su apoyo otros. Si hay falta de alimentos, a ver, te invito, vente. ¿Qué se dice? Donde come uno, comen dos, le voy a poner más agua a los frijoles. Vamos a fortalecer eso,
que es un gran valor, algo que no hemos perdido a pesar de la nube negra del individualismo. Eso no lo pudieron eclipsar los neoliberales. Entonces, ayudarnos, ser fraternos, y así se está manifestando en las familias, con amigos, con vecinos, lo están haciendo empresarios que en vez de estar actuando de manera individualista y cruel, están entregándole su sueldo a sus trabajadores y mandándolos a sus casas. En la mayoría de los casos son muy pocos los de mal corazón, muy pocos. La gente de México es buena, es un pueblo bueno, el pueblo de México. Entonces, eso tenemos que fortalecerlo y exaltarlo, porque eso ha existido siempre, pero estaba abajo, no se exaltaba. ¿Qué era lo que se ponía de manifiesto? El triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, el individualismo. Aprovecha, no andes pensando en otro. Si haces el bien, no te lo van a reconocer. El pueblo es malagradecido. El que se mete a redentor termina crucificado. Hay que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Esa concepción aspiracionista, individualista, hipócrita, porque al mismo tiempo se va puntualmente a los templos y a la iglesia y se olvidan los mandamientos. Sí, sí, y esto es algo bueno, es un elemento bueno que tenemos en México. Y el gobierno tiene que hacer lo mismo. Por eso la decisión de que bajan los sueldos de los altos funcionarios públicos, la decisión de que no se va a despedir a ningún trabajador al servicio del Estado y otras decisiones. Se va a profundizar en el plan de austeridad para que no haya lujos en el gobierno, que continúe la austeridad republicana, pero que no se relaje la disciplina. No puede haber
gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, y tenemos nosotros que dar el ejemplo, predicar con el ejemplo. Y en su momento vamos a dar a conocer todo el plan para la reactivación económica. Y tengo confianza de que es una crisis transitoria, que vamos a salir, que tenemos muchos recursos y lo fundamental, un pueblo trabajador, un pueblo bueno, un pueblo solidario. Eso es lo que puedo contestarte. Sí, el domingo voy a hablar ya de el plan de reactivación económica. Quedó pendiente. Presidente, buenos días. En los últimos 2 días ha sostenido reuniones con su gabinete de secretarios de Estado. Ayer estuvo la reunión del Gabinete de Seguridad. En ese sentido, yo le quisiera preguntar, la secretaria de Gobernación nos habló sobre la atención a los programas prioritarios, sus 25 proyectos prioritarios. A mí me gustaría preguntarle si alguno de los proyectos prioritarios se empiezan a jerarquizar ante esta crisis y si alguno pues dejará de hacerse o se le dará más tiempo para desarrollarse. Si se están priorizando de estos 25, ¿cuáles serían los 5 primeros que se van a priorizar? Segundo, si en esa priorización de proyectos se contempla la condonación del pago de luz, de electricidad y de los créditos de vivienda para la gente pues, de menores recursos, y si en materia de seguridad se habrá de reforzar los patrullajes ante estos saqueos que en algunos casos usted ha señalado pues son organizados y otros pues podría ser ante la crisis que se vive. Esa sería la primera pregunta, sí, presidente, por favor. Pues eso es para el domingo, lo que me preguntas. Ahí voy a dar respuesta. Voy hablar de cómo estamos enfrentando la pandemia y cómo vamos a reactivar la economía, básicamente. Voy a ser muy puntual. Solo quiero adelantar, ya lo he hecho, pero como fueron 36 años de predominio de la política económica neoliberal, pues quedaron, ¿no?, las inercias. Siempre he sostenido que estamos en un proceso de transición, en donde lo antiguo, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Entonces, ir hacia adelante siempre significa estar enfrentando rémoras, siempre hay obstáculos, siempre hay resistencias al cambio. Entonces, ya no se van a aplicar las recetas de antes, lo que se hacía en la época neoliberal. Ya eso no. Ayer hablábamos, no vamos a rescatar a los de arriba y dejar en el abandono a los pobres, como se hizo. No estoy inventando nada. Eso no. Tampoco vamos a endeudar al país. Tampoco vamos a dar pie a la corrupción, porque en las épocas de crisis se agravaba la situación
porque se desataba la corrupción. En Fobaproa no solo fue el rescate, sino lo que se robaron los llamados hombres de negocio y los funcionarios públicos. O sea, se diseña una medida, desde luego, no estábamos de acuerdo, pero además de la medida del rescate, por influyentismo, se pagaba mucho más. Les puedo poner un ejemplo. La autopista del Sol se rescató cuando el Fobaproa la tenían unos empresarios. Se hizo un avalúo y se tenía que pagar una cantidad. Ese era el rescate. No se respetó el avalúo y se pagó mucho más por influyentismo. Y todo eso fue a la panza del Fobaproa y todo eso luego se convirtió en deuda pública. No hablo al tanteo, siempre tengo pruebas y conozco al régimen de corrupción y sé cómo se comportan en tiempos normales y en tiempos de crisis. Y puedo decir que en tiempos de crisis se les estimula la voracidad, les da más hambre de robar. Entonces, ya eso no lo vamos a permitir. Y les digo, no me está costando trabajo poner orden, porque muchos ya entendieron que son otros tiempos y que lo anterior le hacía mal al país, le hacía mal a México, le hacía mal a todos. Y ya están aceptando las nuevas reglas, la nueva realidad. Son muy pocos los que se quedaron en el almanaque, pensando que es lo mismo de antes. No, ya no van a haber esas intervenciones para favorecer a minorías y para dar paso a la corrupción. Ahorita tenemos que cuidarnos todos y todos por convencimiento debemos de aceptar que se debe dar trato preferencial a los más necesitados, que primero los más pobres. Que vamos a poner de manifiesto en los hechos nuestro humanismo. Vamos a salir muy fortalecidos de esto, porque en momentos de crisis es cuando también
se van fortaleciendo las convicciones. Así se van consolidando las fortalezas de los pueblos.